Hola chicos de cuarto medio, espero estén muy bien. Les estoy enviando este video, o más bien lo estoy publicando, para contarles un poquito acerca de cómo vamos a trabajar estas clases, entendiendo de que la situación, ¿cierto?, de contingencia de nuestro país ha ido cambiando durante estas semanas. Al principio teníamos solamente eh, dos semanas para trabajar de esta manera online, pero ahora ya se nos ha extendido todo el mes de abril, que no nos vamos a ver. Así que es importante de que estemos conectados de otras formas a lo mejor y que no sea solamente la guía escrita. Así que por eso decidí hacerles un video en el que les explicaré los objetivos de la clase, los aprendizajes que quiero que logren y también, por supuesto, algunos contenidos para que ustedes los vayan trabajando y también los vayan estudiando a partir de los archivos que les voy a ir adjuntando a los mails. Bien, en primer lugar quería felicitar al Marcelo y al Fernando, que fueron las personas que me enviaron ya sus trabajos de la clase pasada listos. Yo igual les había enviado un correo, ¿cierto?, en el que les expliqué que no era necesario que estuviera todo listo, entendido que esto a veces el teletrabajo es más difícil de lo que creemos, y lo digo porque también me ha pasado a mí. Pensamos que va a ser más simple trabajar desde el hogar, pero cuesta encontrar momentos de concentración y no es tan fácil como creíamos. Por eso he decidido ser como más flexible, así que durante esta semana pueden seguir trabajando en sus mapas conceptuales. Igual, si es que me lo quieren enviar hasta cierto punto, yo les puedo sugerir que se puede ir cambiando, de qué forma lo pueden ir organizando mejor, porque la actividad que estamos haciendo es súper interesante, esta que está acá, que tiene que ver con el contexto histórico de la literatura del siglo XX. Recordemos que la unidad que estamos tratando se llama Tradición y Cambio, y tiene que ver con los cambios los cambios a las tradiciones, principalmente que se han ido trabajando en la literatura, sobre todo, y también en nuestro contexto social a partir del siglo XX. ¿Ya? Ese es como el contexto histórico. De allí que ustedes les pedí que trabajaran en ciertos temas que tienen que ver con la cultura del siglo XX. ¿Cierto? Primero les mostré un esquema que habla acerca del existencialismo como movimiento filosófico que se vincula directamente a la literatura contemporánea. La literatura contemporánea va a estar más que nunca relacionada con todas las artes y con todas las manifestaciones del saber. Entonces allí, en este mapa conceptual que yo les mandé, vamos a encontrar 4 puntos y súper importantes. Hoy no quería agrandarme, quería correrme, que tiene que ver con la carencia del sentido, la realidad inabarcable, el sentimiento de soledad y nihilismo. Aquí encontramos nuevamente una palabra nihilismo, una palabra que se relaciona con la terminología de la filosofía, y la pérdida del sentido unívoco. Nuevamente volvemos a esta palabra, unívoco, que quiere decir que solamente tiene un sentido. Entonces, todo esto, si lo vemos más abajo, se va a traducir en tipos de literatura, en recursos literarios, en formas del arte incluso, técnicas, temas, etcétera. Entonces, y no solamente van a abordar el texto narrativo, sino que también todo. Luego lo vamos a ir fragmentando mucho más y vamos a ir refiriéndonos a cada una de ellas. Entonces, como les expliqué, el contexto histórico va a ser súper importante en cómo se vaya transformando el pensamiento del hombre del siglo XX, y con hombre me refiero obviamente a hombre y mujer, el siglo XX. ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas también a nivel histórico, a nivel bélico, además, que van a transformar el pensamiento de este hombre, y si cambian el pensamiento, también cambia la forma en la que se manifiesta el arte. Entonces, de allí yo les pedí que trabajaran con conexión a internet para que buscaran ciertas fuentes. Aquí yo hablé de la página Cultura Educativa, pero la verdad que me parece que ya no está vigente. Entonces, no es necesario que trabajen con esa, era solamente como una que se proponía, pero hay muchas más. Ustedes saben que googleando se puede llegar a muchas. Entonces, cada uno tiene asignado su tema, este que les expliqué por acá. Acá el Marcelo, ¿cierto? Y el Fernando fueron los que ya me lo mandaron hecho.
Yo tengo que revisarlos bien porque los miré así nomás, pero los voy a revisar con mejor detención. Y es súper importante acá los pasos que se nombran para hacer este mapa conceptual. Cuando nos nombran un mapa conceptual pensamos que es algo muy difícil, pero la verdad es que siempre estamos haciendo el mismo proceso de lectura. Extraemos ideas principales, seleccionamos las más generales. Podría ser por párrafo a lo mejor. Podría ser... eh, ahí es súper importante la lógica, chiquillos. Ya, si es que me tocó la economía, a lo mejor me voy a referir a los hitos más importantes, a un acontecimiento importante que ocurrió en la filosofía, me voy a referir a las corrientes filosóficas y después voy a ir a los autores, no sé, pero siempre lo más general va a ir arriba. Entonces, es importante que las organicemos de esa forma que si lo vamos a hacer previo, porque eso debería hacerse previo en un borrador, seleccionar las ideas más generales, que son las ideas principales de lo que vamos leyendo. Y luego vamos a elegirlas por orden de importancia. Ya es más importante el movimiento en este caso que a lo mejor los premios de, lo- de los escritores, un ejemplo. Luego encerramos, dice, los conceptos en un recuadro o una elipse, o sea, como otra forma para poder ir separándolos, ¿cierto? A lo mejor vamos a poner un recuadro arriba y los otros vamos a poner todos con elipse. Encierra los conceptos, perdón, únelos mediante líneas según relación entre ellos. Y las relaciones entre ellos principalmente se van a ver, eh, se van a traducir en conectores. Aquí es súper importante que trabajemos en los conectores. Pueden buscarlos en internet, pueden recordar un poquito los libros anteriores, pero los conectores son súper simples de encontrar. Hay muchos. ¿Ya? Depende de la página en la que lo encontremos, es el, como la clasificación que se les va a dar, ¿ya? Pero siempre están los clásicos, los básicos, que son, por ejemplo, de adición, de oposición, de numeración, etcétera. Entonces, eso todavía lo pueden seguir haciendo durante esta semana. Sin embargo, esta semana les voy a enviar otro documento, pero no es para que lo trabajen, sino que simplemente para que lo lean, porque yo igual se los voy a ir explicando acá un poquito. Este documento va a reunir como propósito las características de este mundo contemporáneo y que se van a traducir principalmente en la literatura. Este texto traduce muy bien aquellos acontecimientos, aquellos saberes, aquellas ideologías que van a dar fruto lo que es la literatura contemporánea que hoy día conocemos. Y nuevamente, me refiero a literatura contemporánea, siglo XX hacia adelante. Lo podemos relacionar mucho con la asignatura de historia, va a haber una conexión súper fuerte. Entonces, vamos a ir leyendo un poquito este texto que yo igual se los voy a enviar. Voy a correrme. Y esto también lo voy a correr. Sí, por acá. Este es el tiempo de lo que llevo, como para irme, para no excederme. Entonces la literatura y el mundo contemporáneo tiene que ver con el siglo XX, el siglo XXI, dice, para aproximarnos a la literatura de los siglos XX-XXI, es necesario conocer el contexto histórico que están inmersos los escritores de la época. Es súper importante el contexto, siempre le damos con lo mismo, pero es cierto. No es lo mismo el escritor que que ha publicado sus libros durante la época del romanticismo a que lo haya publicado post Segunda Guerra Mundial. Claro, se va a evidenciar en su obra, se va a evidenciar en la técnica. Dice que este contexto está marcado por una serie de hechos que determinan la visión de los artistas. Y no solamente los artistas literarios, sino que también los artistas pictóricos, cineastas, etc. Entonces, los hechos políticos y sociales, claramente. Hacia las últimas décadas del siglo XIX, Europa vivía las consecuencias de la revolución industrial. Y nos encontramos con un acontecimiento importante. Los avances científicos y el dominio de la burguesía, ¿cierto? Las grandes ciudades estaban terminando de consolidar y entre ellas París había convertido en el centro del movimiento cultural de la modernidad debido
a su vida social congestionada y lujosa. Sin embargo, los lujos que ostentaban, o sea, que, que lucían, ¿cierto? Las urbes modernas escondían conflictos sociales. La modernización había generado una burguesía cada vez más opulenta y un proletariado cada vez más precario. O sea, eso se traduce en clases sociales mucho más distantes y, por supuesto, un descontento social que en algún momento iba a hacerse notar. La crisis cultural por la que estaba pasando Europa se vio reflejada en la crítica a la actualidad y la mentalidad europeas a fines del siglo XIX, principalmente en el pensamiento de Friedrich Nietzsche y Karl Marx, ¿cierto? Estos últimos, Nietzsche lo reconocemos como un filósofo de los más importantes del siglo XX y Karl Marx también es un filósofo, pero que más los asociamos a la ideología del marxismo, ¿cierto? Luego aquí aparece una pintura que luego se las voy a explicar. Bueno, que es de inmediato con una pintura de Pablo Picasso, la voy a poner así para que la podamos observar mejor. Me corro. Bueno, fiel al estilo de Pablo Picasso, ¿cierto? Mucha geometría, mucho cubismo, pero lo que nos interesa acá son los colores y también el nombre, que se llama Guernica, que es del año 1937, y plasma el dolor, dice, y la destrucción vivida en la ciudad de Guernica tras el bombardeo que sufrió el año 1937. Recordemos que también España vivió un acontecimiento súper importante que cambió todo lo que fue su historia, que es la Guerra Civil Española. Si quieren averiguar más acerca de eso, le pueden preguntar a su profe de historia que les mande algún videíto acerca de la Guerra Civil Española, pero fue una guerra tremenda, tremenda. Los conflictos bélicos. Las grandes potencias europeas estaban luchando por expandir su dominio, ¿cierto? Político y económico sobre Europa y África. El periodo de 1890 a 1914 se conoció como la Paz Armada, durante el cual los grandes imperios comenzaron a engrosar sus ejércitos en espera de una guerra inminente, o sea que se venía, ¿cierto? Se establecieron alianzas entre las potencias europeas, lo que generó una serie de tensiones políticas. En 1914 se desataron la Gran Guerra, luego llamada la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? En 1914-1918. Todos estos datos ustedes ya los han visto, los conocen, solamente que no lo habían vinculado a cómo podía afectar esto en la literatura, ¿cierto? Luego tenemos las consecuencias de la guerra, que desató una crisis cultural, por supuesto. El alto costo, dice, tuvieron que vivir las sociedades, el alto costo y la enorme destrucción que trajo la guerra hicieron que los europeos comenzaran a cuestionar los valores burgueses. Aquí ya se viene un cambio en el pensamiento. Otro dice, con el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918, Europa quedó devastada económica y moralmente. Esas son todas las consecuencias que podemos encontrar en una guerra. La razón humana se vio fuertemente cuestionada y sus alianzas se debilitaron. Fuerte eso. La Segunda Guerra Mundial, dice, vino acompañada, por otra parte, de dos de los mayores horrores jamás contemplados por la humanidad. Los campos de concentración del exterminio nazi, ¿cierto? Y el empleo de la bomba atómica por Estados Unidos, que fueron dos acontecimientos bélicos de esta guerra, ¿cierto? Que marcaron la humanidad, por así decirlo, el cuestionamiento de la humanidad. Además, esta guerra provocó la aparición de un nuevo orden mundial en el que Europa, ¿cierto?, ya pasó a tener un plano secundario y las grandes potencias ya llegaron a ser Estados Unidos y la URSS. Y estas que protagonizaron la Guerra Fría, ¿cierto?, que ustedes también ya lo conocen, que es como de la segunda mitad del siglo XX hacia adelante. Ya, lo que nos importa. Algunas características de la literatura contemporánea. ¿Cuándo? Por supuesto, posguerra. Temas recurrentes, sentido de la existencia, la soledad y la incomunicación, búsqueda de la identidad propia y grupal. Y aquí me quiero detener, porque me pueden decir, pero es que nosotros no hemos leído nada todavía acerca de eso. Y es mentira, porque antes de continuar, o sea, antes de nosotros empezar con este aislamiento, nosotros ya habíamos leído un texto que se llamaba El tipo de indio americano, que era un ensayo de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, recordemos que sí vivió el siglo XX, entonces la podemos catalogar dentro de esto, la búsqueda de la identidad propia y grupal.
Su ensayo directamente apunta a este tema, un tema recurrente. También tenemos la inabarcabilidad de la realidad, o sea, no puedo abarcarla, por lo tanto surgen vanguardias, por ejemplo, que vamos a verlo después. La ilogicidad del mundo, que se va a traducir en violencia, injusticia, y la literatura como tema de sí misma, o sea, literatura tratando acerca de temas literarios, como algo que no se había visto antes. Y van a surgir movimientos artísticos, como están aquí, las vanguardias artísticas como el dadaísmo, surrealismo, expresionismo, futurismo y creacionismo, que son como las más importantes. Hay otras, las vamos a ir trabajando también en alguna clase. Corrientes existencialistas, realismo social, el teatro del absurdo y del compromiso, literatura fantástica y de ciencia ficción. O sea, ya como que conocíamos algo de eso, pero durante este siglo XX se va a acrecentar mayor. Imagínense la carrera espacial, pucha, inspiró a escritores como Ray Bradbury, cineastas también, ¿cierto? Que crearon sagas y un montón de películas, así como también la ciencia ficción llegó hasta la música. Recordemos a David Bowie, que las letras de sus canciones principalmente se trataban acerca del espacio, del habitar planetas, Starman, Space Oddity, o sea, ahí los chiquillos que cachan de música me van a entender, ¿cierto? Y esto se da porque hay un fuerte auge de la ciencia ficción y del mundo exterior. O sea, como que todos querían saber con la llegada del hombre a la luna qué va a pasar ahora. Y todavía no pasa mucho, porque todavía seguimos con el hombre en la luna. ¿Fue el hombre a la luna? Ahí después me comentan. Corrientes experimentales e innovaciones formales. Bien, esto no lo vamos a leer porque esto ya son como más técnicas que las vamos a trabajar en clases directamente con textos y ejemplos. Pero me interesaba que leyeran esto, que lo tuvieran, que me escucharan, para que no quedáramos con ese contenido allí. ¿Por qué es importante estudiar el contexto en que se da la literatura del siglo XX? Porque la va a determinar directamente. Pero ¿qué importa, no sé, alguien que está trabajando, a ver cuáles son los grupos que están acá? ¿Qué me interesan las manifestaciones culturales del siglo XX? ¿Qué relación tienen con los escritores? Sí, vamos a darnos cuenta que eso va a generar un cambio en la mentalidad, van a ser temas. ¿Ustedes creen que después de este estallido social del 2019 no van a crear libros, no se van a hacer libros, novelas, cuentos, tratando acerca de este acontecimiento, de este gran despertar social? A lo mejor no ahora, porque ahora, ¿cierto?, la sociedad está como en otra, pero a lo mejor en unos años más sí. ¿Quién sabe si a lo mejor se va a escribir acerca de la historia de Gustavo Gatica, una novela acerca de su vida? Y bien, el contexto histórico influye directamente en las formas de escritura, en las temáticas, en las vanguardias que se van creando, en las imágenes mentales que los escritores tienen y también en las técnicas que van a ir aplicando. Así que, bien, chiquillos, gracias por haberme escuchado este vídeo. Suscríbanse. No, mentira. Voy a seguir mandándoles videos. Qué lata. Son 20 minutos perdidos. No, no son 20 minutos perdidos. Son 20 minutos en los que nos aterrizamos un poquito y estamos como más o menos en la misma. Ya, chiquillos, esta semana sigo recibiendo los trabajos y no les voy a dar nada para la próxima más que ver este video, descargar el documento que les envié, el PDF, y guardarlo, archivarlo allí en la carpeta de lenguaje. Me imagino que tienen una carpetita en el pendrive, en el computador, donde sea, con lenguaje, para que tengan todo al día, porque después también eso va a ser como parte del portafolio, ya que este año no, o sea, ya que hasta el momento no hemos podido trabajar en el portafolio físico, así vamos a trabajar en el portafolio de los documentos que yo les voy enviando. Eso pues, chiquillos, que estén bien, sigan cuidándose, sigan quedándose en su casita, no salgan,
para que pronto podamos estar de nuevo en clases normales, viviendo nuestra libertad, a salvo también, tranquilos, por supuesto, y aprovechando este último año que estamos juntos. Otra cosa, no sé cómo van a ser las fechas bien de la PSU, si se ha corrido, todo eso. Me imagino que va a ser súper diferente. Estoy adaptando algunos ensayos PSU para, como con la nueva modalidad que hay, ¿cierto? Que es comprensión lectora, vocabulario contextual. Así que apenas tenga o alguno que quiera también, a lo mejor algunos no quieren, pero bueno, igual se los voy a mandar. Y ahí ustedes si quieren me los devuelven, y yo se los reviso y les mando el puntaje transformado. O también pueden ser mini ensayos. Y ahí yo les transformo el puntaje a lo que sería. ¿Les parece? Como para que no, como para que no esté tan dormida esa parte de la PSU, porque me imagino que igual las fechas se van a correr con todo esto, pero yo sé que hay muchos que les interesa prepararse para la PSU, así que les voy a mandar material adaptado de solamente los ítems que se van a considerar este año. Así que bien, pues chiquillos, que estén súper, aprovechen de hacer cosas que no habían podido hacer antes, pero igual no se desconecten tanto de las asignaturas porque esto de cierta forma igual los ayuda a mantenerse concentrados, eh, a valorar el aprendizaje y los autocontrol también, por cierto, porque no es lo mismo que yo te esté diciendo mañana me tienes que traer esto que luego mándamelo. Así ustedes también aprenden de esto, del autocontrol, cómo manejo mis tiempos. Lean libros que no, a lo mejor no que yo se los haya dado, pero que pueden encontrar en internet un montón. Vean películas de culto, interesantes, clásicos, nútranse, vean obras de teatro, escuchen música clásica, hagan todo eso entretenido, que a lo mejor no se habían dado el tiempo de hacerlo antes. Chao chiquillos, que estén bien, hasta la próxima. Ahí.